Les doy la bienvenida a En Defensa del Consumidor. En esta ocasión les preparamos un programa especial para todas y todos ustedes. En primer lugar, porque vamos a hablar sobre los problemas que enfrenta el sistema alimentario y cómo se está transformando la manera en la que nos alimentamos como personas a raíz de la producción masiva de comestibles ultraprocesados. También es especial porque desde el Poder del Consumidor prepararon para todas y todos ustedes una entrevista con Cristina Barros. Ella es integrante de la campaña Sin Maíz No Hay País, y con Marion Nestlé, académica y activista en temas de nutrición. Quédense en este espacio, en este programa especial que preparamos para todas y todos ustedes aquí en Defensa del Consumidor. Y bueno, sin más, vamos a escuchar esta entrevista. Es un gusto estar compartiendo esta entrevista con dos expertas. Cristina, por un lado, por parte de la campaña Sin Maíz No Hay País, ¿no? Que ha sido pues, una luchadora en temas de la alimentación tradicional mexicana y la preservación del maíz en México. Y bueno, Marion, que también ha sido pues, una pionera en el tema de la alimentación a nivel internacional y muy crítica del sistema alimentario actual. Entonces, será un gusto poder compartir con ustedes la entrevista. ¿Cuáles consideran que son los principales problemas que enfrentan? Bien, el sistema alimentario actual se centra en producir alimentos para los animales y combustible para los automóviles, no alimentos para las personas. Y si queremos tener un sistema alimentario que promueva la salud y la sostenibilidad medioambiental, tenemos que cambiar eso, para que todo el sistema alimentario esté diseñado para promover la salud pública y la salud medioambiental y no necesariamente la salud corporativa. En la actualidad, el sistema alimentario está concebido para que las corporaciones obtengan mucho dinero, y ese dinero va a parar a sus accionistas y a sus ejecutivos. No es un sistema diseñado para alimentar a la gente con comida necesariamente sana, y sería mucho mejor si pudiéramos cambiar eso. Mucha gente está trabajando en ello. Veo los problemas que ve Marion, desde luego. Agregaría que el sistema agrícola de producción, la agroindustria, está ligada también a la industria de los alimentos, y que entonces muchas de las tierras se están dedicando a producir insumos para la fabricación de ultraprocesados. Un ejemplo sería el aceite de palma. Entonces, para sembrar en monocultivo, que sería el otro tema muy importante, los monocultivos son muy depredadores, arrasan con la selva amazónica, por ejemplo, para sembrar esta palma, o con la selva de Chiapas en México, y ese aceite de palma solo se usa para los ultraprocesados, no es para la alimentación directa de las personas. Lo mismo podríamos decir de la soya. Han inundado el mundo con soya transgénica, y se usa la lecitina de soya para esos ultraprocesados también. Y en el caso del maíz transgénico, bueno, pues es para producir jarabes de alta fructosa, para producir almidones, que van a la industria de los así llamados alimentos, yo no los llamaría así, pero ultraprocesados, y esto es lo que está provocando problemas muy severos en la salud humana, ¿no? Diabetes, obesidad, problemas cardíacos, etcétera. Entonces, hay un problema en el medio ambiente, devastación por la siembra de monocultivos, no solo de estas plantas, sino de muchas otras, el cacao mismo, por ejemplo, y por otro lado hay problemas en la salud humana. Pues muy interesante las perspectivas que nos comparten sobre el sistema alimentario actual y cuáles son los problemas. Cristina, con respecto a lo que nos comentas y señalas esto de los monocultivos y cómo esto están siendo insumos para la producción de ultraprocesados, me gustaría voltear a ver también, por ejemplo, cuál es esta alternativa, por ejemplo, del sistema de la milpa, ¿no? La dieta de la milpa, que también se basa en la producción, ¿no? Y cómo es relevante para este contexto actual, sobre todo en el tema de los sistemas alimentarios que nos estás comentando. Sí, estos sistemas ancestrales, diría yo, que existen no solo en México, sino en otros lugares del mundo, se basan en un aprovechamiento racional de los recursos naturales. La milpa es un cultivo de temporal, o sea, aprovecha el agua de lluvia. Y desde el comienzo en que se siembra hasta el final,
hay una posibilidad de contar con alimentos. En la milpa está el maíz, pero junto con el maíz está la calabaza, el frijol, los quelites, el chile, plantas de ornato como el cempasúchil. También hay plantas medicinales y pequeños animalitos, insectos que son comestibles, los que llegan a comerse los frutos de la milpa, tejones y demás que también pueden comerse. Y la diferencia es que en una milpa se está replicando a la naturaleza y hay un sistema de intercambio entre las plantas, un intercambio de minerales, un intercambio también de apoyos. Por ejemplo, la caña del maíz sostiene al frijol que se enreda, o la hoja de la calabaza cubre el suelo de tal forma que se conserva la humedad y además no crecen plantas que no queremos. Entonces, cada una de estas plantas está prestando una ayuda, hay un intercambio, una biodiversidad afuera, pero también en los suelos hay un intercambio muy importante. Y los suelos a veces se nos olvidan, pero son un universo extraordinario. Y luego muchas de estas plantas son de uso integral. Entonces tú de la calabaza vas a usar las guías, vas a usar las flores, la pequeña calabacita. Luego la calabaza va a tener pepitas dentro y esas pepitas son comestibles, nos dan aceites. La carne de la calabaza también se come y luego la partes y se convierte en recipiente, ¿no? En el caso del frijol podemos decir lo mismo. Se aprovecha la flor, se aprovecha el ejote tierno, se aprovecha el frijol ya maduro, el frijol germinado. Y en el caso del maíz, bueno, desde luego es todo el ciclo agrícola de los 9 meses, casi podríamos decir que hay algo que usar del maíz. Las hojas de la misma planta, las espigas, el jilote, el elote, la mazorca ya madura. Y por otra parte están los quelites, ¿no? Que son estas hierbas comestibles, hojas verdes comestibles, que integralmente dan vitaminas, minerales, hidratos de carbono, proteínas. Todo está en la milpa. Es un plato completo, una comida completa, la que de ahí podemos tomar, ¿no? Y siempre en un diálogo con la naturaleza, siempre observando a la naturaleza y respetando. Basado en esto que nos comenta Cristina, Marion, como toda esta riqueza, ¿no? del sistema de la milpa, ¿no? Todos los productos que podemos obtener de esta siembra, no solo para preservar la alimentación, que ya lo comentaba, ¿no? que hay que hay algo ligado con la alimentación actual y las enfermedades crónicas, sino también que es respetuosa con el ambiente. Me gustaría preguntarte, o en tu opinión, ¿por qué consideras que se están transformando esta alimentación a pesar de esta riqueza que existe en la milpa, pero también cómo se están transformando los gustos, ¿no? Por una alimentación que puede ser más procesada, que no viene de una milpa, pues reconociendo esta gran riqueza y qué está influyendo para que esto cambie? El sistema de alimentación tradicional mexicano, respetuoso con el medio ambiente y nutricionalmente completo, era absolutamente delicioso y alimentaba a la población, pero no da dinero a las grandes empresas. Y si eres una empresa alimentaria y estás buscando una forma de ganar mucho dinero y pagar a tus accionistas y a tus ejecutivos, quieres fabricar productos cuyos ingredientes puedas comprar muy baratos y luego ponerlos en cajas que permanezcan en un anaquel durante mucho tiempo. Es una forma de ganar dinero. Y las empresas alimentarias han ideado formas de hacerlo. Y siempre digo que todo el mundo debe recordar que las empresas alimentarias no son agencias de servicios sociales, no son organismos de salud pública, son empresas. Y una vez que entiendes eso, entonces piensas bien, ¿qué tipo de negocio es este? ¿Qué están vendiendo? ¿De dónde obtienen sus ganancias? Las obtienen diseñando alimentos para los que pueden comprar ingredientes a muy bajo precio y luego empaquetarlos con sabores y texturas añadidos que imitan hasta cierto punto el sabor de los alimentos reales.
Y luego les hacen mucha publicidad para enseñar a la gente a preferirlos y a pensar que son modernos y cómodos, y así ya no tener que hacer el trabajo. Hacer tortillas a mano es muchísimo trabajo. ¿Qué pasaría si pudieras conseguir una máquina y obtener los ingredientes y mezclarlos y hacerlo? Es mucho más fácil y más rentable hacerlo de esa manera. Y si los vendes lo suficientemente baratos, la gente los comprará y acabará aprendiendo a aceptarlos y a que le gusten, y olvidará lo que era tener comida de verdad. Y ha sido una técnica muy eficaz. Y creo que el marketing tiene mucho que ver con ello. Las empresas alimentarias gastan fortunas en hablar de sus productos y venderlos como modernos, contemporáneos y cool. Es decir, algo que todo el mundo debería querer comer, porque los famosos los comen, los deportistas los promocionan y hay gente muy famosa contratada para decir que esto es lo que todo el mundo debería comer. Así que se convierte en algo normal. Y se ha normalizado en todo el mundo comer alimentos envasados que no creo que se parezcan en nada a los alimentos reales o a los que la gente está renunciando. Pero se olvidan de que el tiempo pasa y la gente se olvida. Respecto a este último comentario de Marion y cómo pues es un tema, ¿no? Económico, me gustaría también preguntarles a las dos, tal vez podemos empezar con Marion, ¿cuál ha sido la influencia de las corporaciones en la transformación de este sistema, ¿no? Ya hablaba un poco sobre el marketing, pero si podemos hablar, ¿qué otras cosas están haciendo las corporaciones para influir en esta transformación del sistema alimentario? Las empresas alimentarias son como cualquier otra empresa y usan lo que llamamos el libro de jugadas de la industria tabacalera. Y siguen el ejemplo de la industria tabacalera, que estableció una norma, un conjunto de estrategias para vender sus productos. Aunque sus productos no sean buenos para la salud ni para el medio ambiente. Así que, en primer lugar, ponen en duda cualquier investigación que sugiera que comer sus productos no es saludable. Ponen en duda cualquier investigación de que demuestre que es mejor comer alimentos mexicanos tradicionales que comer alimentos procesados. Contratan a científicos para que realicen investigaciones que demuestran que sus productos son sanos y buenos para la salud, que no hay nada malo en consumir sus productos. Culpan a la responsabilidad personal. No te obligamos a comer nuestro producto. Sabes que es tu decisión, es tu elección personal. Y luego trabajan a nivel gubernamental. Con los gobiernos se aseguran de que no haya leyes comerciales en México que restrinjan la venta del maíz estadounidense modificado genéticamente, por ejemplo. No están muy contentos con México en estos días. Presionan al gobierno para asegurarse de que no haya restricciones en la comercialización, que no haya etiquetas de advertencia en estos productos sobre la grasa, el azúcar, la sal o las calorías, que no haya regulaciones que de alguna manera reduzcan las ventas de sus productos. Y lo hacen financiando a funcionarios del gobierno, ya sabes, dando dinero a funcionarios del gobierno, de formas que parecen legales. Digo, no son sobornos, pero es algo así de manera legal y hay otras maneras como amenazas. Si no dejan en paz nuestros productos, sacaremos nuestra empresa y nos la llevaremos a otro lado. Usan todas estas técnicas todo el tiempo. Y lo que me llama la atención es que no hay límite a lo que las empresas alimentarias harán para asegurarse de que nadie regule sus productos. Marion nos comentó pues varias estrategias, ¿no? Pero también en este debate que también están ustedes siguiendo con el tema, vamos a entrar un poquito más a detalle sobre el tema del decreto, pero me gustaría saber si hay algo más, ¿no? Que hayan observado de cómo influyen las corporaciones, ¿no? En este sistema alimentario. Creo que además usan algo sumamente perverso, que yo casi equipararía con el tema de la venta de drogas, ¿no?
Es decir, es el caso del azúcar, por ejemplo. Sabemos hoy que el azúcar produce adicción y ellos buscan la manera de que los bebés empiecen a tomar grandes cantidades de azúcar con la leche maternizada. En México tenemos un problema severísimo. Nuestras madres solían dar el pecho, nosotras pues solíamos dar el pecho a nuestros hijos, a nuestras hijas. Hoy los propios pediatras, porque este es otro de los eslabones, ¿no? Ellos usan a los médicos, a los pediatras, por ejemplo, para que promuevan con los pacientes ciertos alimentos, por ejemplo, la leche maternizada, los productos estos en frasco que tienen verduras y no sé qué, que en realidad lo que tienen son maicenas, tienen harinas y saborizantes, obviamente. Entonces, estos azúcares conectan con el cerebro y los niños empiezan desde bebés a demandar cantidades de azúcar, ¿no? Y ellos lo saben. Entonces ellos tienen bastante azúcar en sus productos como una vía de tener pues, a una persona con adicción. Y luego los propios almidones, ¿no? Están engordando a las personas con eso, están provocando problemas muy severos en la salud pública porque ya no alcanza, por lo menos en México, en muy poco tiempo, no va a alcanzar el dinero para atender los casos de diabetes, sobre todo, y de hipertensión, etcétera, todo lo que está provocando estos alimentos industriales. Y sin embargo, como bien dice Mario, los gobiernos cierran los ojos ante esta situación en general. Cuando no los cierran, los funcionarios públicos son perseguidos, las empresas organizan campañas contra determinados funcionarios que están alertando en relación con la alimentación. En México tenemos un caso sonado en la Secretaría de Salud en ese sentido, ¿no? Entonces, son muchas las artimañas, como ella bien dice, pero lo que están provocando es enfermedad en el mundo y desafortunadamente lo saben y no les importa. O sea, en efecto, no son damas de la caridad. Lo que buscan es dinero y entonces no tienen límites. Ellos no conocen ética, ellos no conocen moral, esos temas no les importan. Y todos los temas de protección de los gobiernos los rompen con los tratados de libre comercio, ¿no? Los tratados de libre comercio tienen un objetivo principalísimo, que no haya protección a las personas, que no haya protección a las leyes, que no haya protección a la soberanía, ¿no? Y este sería otro de los elementos. Y luego la privatización de las semillas, que es otro de los grandes temas, ¿no? A través de implementar leyes que los favorezcan. Y entonces hacen lobbying con los diputados, con los senadores, hacia los legisladores del mundo, y van imponiendo este tipo de leyes que los favorece. Bueno, Cristina, acabas de mencionar algo muy importante, que es la relación comercial, ¿no? Entre los países, los tratados, y qué influencia tienen, ¿no? En cómo está cambiando la alimentación. Particularmente en México está sucediendo algo, ¿no? En el cual están ustedes envueltos, ¿no? Como la campaña Sin Maíz No Hay País, varias organizaciones que estamos interesados o interesadas en el tema de la alimentación en México, y es este decreto presidencial para la prohibición del uso del glifosato y el maíz transgénico. Me gustaría pues que nos hablaras un poquito de este debate, qué es lo que está pasando en México con este tema. Pues en este momento se ha escalado el problema, como sabemos. Es decir, Estados Unidos no acepta ninguna forma de prohibición respecto de este agrotóxico, el glifosato, que sabemos perfectamente es un compañero inseparable del 90% de los maíces transgénicos que se siembran en el mundo y particularmente en Estados Unidos, que son los que nos exportan esos maíces. Esos maíces está probadísimo con decenas y decenas de estudios científicos que hace daños a la salud. Y sin embargo, como dice Tim Wise, como un mantra, siguen repitiendo que no hace daño. Tienen las evidencias ahí, pero esta forma de negar y de ellos decidir cuál es la buena ciencia y cuál no, la buena ciencia es la que los favorece.
la que favorece a las empresas. La ciencia que señala los errores, los daños que está causando lo que ellos producen, esa la vetan y la prohíben. Incluso hay persecución a científicos que publican cosas que no les convienen. Y por el contrario, aplauso y dinero para esos científicos que venden su prestigio para favorecer a las empresas. Entonces, lo que Estados Unidos dice es que México no ha probado debidamente que el glifosato es dañino, que los maíces transgénicos son dañinos. Y no toman en cuenta otro factor importante, aparte de los estudios que existen, es que en México el consumo de maíz es muy diferente al de Estados Unidos. Nosotros consumimos el maíz diariamente y a veces hasta 3 veces al día. La tortilla es nuestro alimento básico. No hay estudios que se hayan realizado con el consumo de maíz transgénico a largo plazo. México ha pedido al gobierno de Estados Unidos que se haga una investigación conjunta tomando en cuenta este factor y sin embargo Estados Unidos se niega terminantemente a hacerlo. ¿Por qué? Porque se evidenciaría lo que ya sabemos, ¿no? Que esto hace daño. Los maíces transgénicos, además, en particular, tienen un alto contenido de almidones, y ya lo habíamos comentado, ¿no? Y de azúcares. Están hechos para la engorda de animales, no están hechos para las personas. No tienen nada que ver con la biodiversidad de nuestros maíces. Y a través de este panel de controversia que se acaba de instaurar, lo que quiere Estados Unidos es impedir que México actúe de manera soberana. Los tratados de libre comercio, ya lo dijimos, sirven para eso, para impedir a los gobiernos que haya autonomía, que haya soberanía. Si México pone la nota en el sentido de que se abra la duda, que ya se tiene en el mundo, por cierto, respecto de los daños que puedan hacer el glifosato y las semillas transgénicas, entonces cae un negocio muy, muy grande. Ellos lo que están buscando es precisamente no perder el negocio que es del glifosato. Son miles de millones de dólares. El otro tema es el asunto de tener las semillas en sus manos, ser los dueños de las semillas del mundo y por lo tanto del alimento de todas las personas en el mundo. Pero hay otro factor en el caso de México que nos preocupa mucho. Para nosotros el sistema milpa-maíz es un tema de identidad. Es un tema que tiene que ver además, en el caso de los pueblos originarios, con el manejo del territorio, con la apropiación del territorio, con la autonomía de las familias campesinas y con una vida comunitaria de intercambio. Como ya lo dijo Marion, a esas empresas esa autonomía no les conviene porque no da dinero. Y lo que quieren es además acabar con ese sistema de organización, porque son los pueblos originarios los que se están oponiendo a los megaproyectos de otras industrias como la minería, por ejemplo. Son los que se oponen a que se roben el agua de sus territorios. Cuando les quitamos la milpa, les quitamos el corazón de la organización de esos pueblos. Y ese es a lo que van, ¿no? Es realmente una estrategia muy perversa. Y la única manera de desmontarla es con la movilización ciudadana. Frente a todo este marketing del que habla Mario, todas estas estrategias, es moviéndonos nosotros, los ciudadanos, las ciudadanas desde abajo, que podemos contener, con conciencia, con conocimiento, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ir sembrando en forma de milpa en el mundo entero y de la mano con otros países. Estados Unidos no es un ente homogéneo. Su gobierno funciona de otra manera, sus empresas funcionan de una manera, pero la población está demandando lo mismo que nosotros demandamos. Alimentos sanos, salud, territorios sanos, una tierra limpia, una permanencia del hombre, de la mujer en la tierra.
Siguiendo la conversación de Cristina, Marion, me gustaría preguntarte, en tu opinión, ¿qué representa esta disputa comercial, ¿no?, en temas de alimentos transgénicos, ¿no?, de estos productos transgénicos entre los países? Estados Unidos tiene una larga y desafortunada historia de este tipo de comportamiento con los países latinoamericanos. Así que esto no es de ningún modo sorprendente ni inusual. Pero me parece que la motivación es muy sencilla. Queremos poder vender nuestro maíz en México. Punto. Fin de la historia. ¿Y qué hacen ustedes para impedirnos vender nuestro maíz en México? Tenemos derecho a vender nuestro maíz en México. Ustedes no tienen derecho a impedírnoslo. Así es que es ese tipo de actitud. Eso nos metió en problemas en Chile y Guatemala y otros países latinoamericanos. Tenemos una larga historia de injerencia en los asuntos soberanos de los países latinoamericanos y me resulta escandaloso que sigamos haciéndolo. Los alimentos modificados genéticamente son una cuestión especialmente delicada en Estados Unidos, porque por razones del tipo de comportamiento corporativo de Monsanto, en el momento en que el país aprobó los alimentos modificados genéticamente, se tomó la decisión de no etiquetarlos como tales, lo que creó una preocupación del tipo, ¿qué están tratando de ocultar? Así que hay mucha oposición pública a los alimentos modificados genéticamente. Y era realmente imposible hablar de su seguridad o de cualquiera de las otras cuestiones de salud o de cualquier otra cuestión. Porque el tema del control corporativo, de las semillas y de la forma en que se vendían y la forma en que se comercializaban dominaba mucho el debate. Y creo que el sector se ha buscado sus propios problemas al no ser más transparente. Y diciendo, podemos hacer lo que queramos porque tenemos un montón de dinero. Y tenemos un producto que creemos que está muy bien y nos va a hacer un montón de dinero y va a ser genial para los agricultores. Y a los agricultores les parece estupendo porque entre el 90 y el 95% del maíz, la soya, el betabel azucarero, la canola, el azúcar o el algodón estadounidense están modificados genéticamente en su mayor parte. A los cultivadores de soya les encanta. Deben de sentir que ganan mucho dinero con ella. Pero en algún momento agotará el suelo. Va a envenenar el suelo con glifosato, del que cada vez se sabe más que probablemente no es bueno para nosotros. Así que creo que es un problema terrible y pido disculpas por mi país. Llama la atención que no se permita que muchos granjeros estadounidenses, muchos agricultores, estén dispuestos a cambiar de cultivo, o sea, a sembrar maíces no transgénicos y a vendérselos a México. Y al parecer el propio gobierno de Estados Unidos le cierra las puertas a esos agricultores que quieren cambiar. Y por otro lado, comentar que sabemos que muchos de estos agricultores han sido desplazados porque a través de los maíces genéticamente modificados, las tierras se han ido concentrando en muy pocas manos, porque son costosos los paquetes tecnológicos, ¿no? Y no todos los pueden afrontar. Entonces, a partir de los 70 ha habido una crisis fuerte en el campo en Estados Unidos, porque muchos granjeros perdieron sus tierras, incluso algunos se suicidaron por el dolor de las pérdidas, ¿no? Y se fue concentrando la tierra en muy pocas manos. Entonces, esos agricultores que quieren cambiar, pues bienvenidos, no estamos en contra de recibir buen maíz. El tema es un tema de la calidad del producto que nos quieren vender, ¿no? Nos quieren vender basura, no queremos comer basura.
Bueno, me parecen muy relevantes sus perspectivas en cuanto al tema de la discusión de los organismos genéticamente modificados, pero hay otro debate, ¿no?, que también tiene que ver con un tema de dominio, ¿no? No solo el dominio de las semillas, sino también el dominio del consumo, ¿no? Y es otra de las problemáticas en las cuales estamos centrando la atención, ¿no?, las organizaciones que estamos tratando de transformar este sistema alimentario, y son los productos ultraprocesados, ¿no? Otra discusión que pues tenemos que poner en la mesa, y cómo es que están siendo introducidos estos productos, pero también consumidos, ¿no? ¿En qué cantidad? Entonces, con respecto a esto, Cristina, me gustaría preguntarte, ¿qué representa el alto consumo de productos ultraprocesados para la cultura y toda esta tradición culinaria en torno a la alimentación mexicana? Sí, pues dicen que es muy buena pregunta. Claro que ha sido un golpe fuerte, ¿no? Porque como se decía, ha cambiado también la forma del sabor. Es decir, se buscan sabores muy fuertes, muy penetrantes, mucho chile, mucha sal, mucho azúcar, colores muy vivos, etc. Y los niños van dejando de querer comer lo que tradicionalmente se comía, ¿no? Porque lo que los atrae es esto, que además está psicológicamente pensado. O sea, ellos gastan muchísimo dinero, como dice Mario, en todo esto, ¿no? En saber qué va a gustar y cuál es el público al que va a llegar. Entonces, muchas personas, dejan ya de cocinar en su casa. Claro, allá hay otro elemento, las mujeres están trabajando, ¿no? Es que ha habido toda una cosa, es decir, bajar los sueldos, necesitar entonces 2 sueldos en una casa, entonces los dos trabajan, se abandona, digamos, la tradición de hacer la comida, ya sea el hombre, ya sea la mujer en casa. Esto lo vimos durante la pandemia. Mucha gente empezó a cocinar en su casa y empezaron a dar cuenta de la diferencia que había entre comer comida sana a estar comiendo en la calle, a las carreras, lo que compras en la tiendita, que son estos empaquetados, ¿no? Entonces, sí ha habido variaciones en el gusto que afectan a la cocina tradicional. También otro de los temas es la migración. Es decir, todo este tratado de libre comercio hizo que hubiera políticas públicas contra el campo mexicano, contra los pequeños productores. Y esos pequeños productores entonces tuvieron que migrar. Cuando migran, se rompe el vínculo familiar y se rompe la transmisión de conocimiento de los mayores a los hijos. Y es las formas de conocimiento de cómo cultivar la tierra, de cómo preparar los alimentos. Ya no hay esa transmisión, está rota. Todo esto ha afectado definitivamente. Por otra parte, claro, está todo este impulso a la cocina mexicana que se dio sobre todo a partir de que entró a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Sin embargo, entonces se convierten los alimentos sanos en un artículo de lujo, ¿no? Y estas cosas que tenemos que vigilar y que, por cierto, Alicia Gálvez menciona muy claramente en su libro Comer con el TLC, ¿no? Es decir, todo este sistema en que es la comida de autor, es la cocina de autor, son ciertas personas las que sí están pudiendo acceder a lo que estos chefs o estas cocineras tradicionales preparan, ¿no? Cuando antes era la comida de todos los días para nosotros. Mario, me gustaría, tú has hablado mucho de los daños, de la evidencia de los daños de los ultraprocesados, pero también ha habido muchos avances no solo en reconocer cuáles son los daños, sino también las recomendaciones tanto nacionales como internacionales, ¿no? O sea, ¿cuál es la posibilidad de empezar a recuperar la alimentación y poder empezar a regular el ambiente obesogénico? Los alimentos ultraprocesados son un concepto relativamente nuevo. La palabra y la definición se acuñaron apenas en el 2009. En realidad solo tienen algunos años, pero el concepto ha recibido mucha publicidad. Mucha gente entiende lo que significa.
Además, una vez definido, se hizo posible investigar porque entonces se podría plantear la pregunta: ¿cuál es el efecto de los alimentos ultraprocesados en la salud? Y esta cuestión ha sido abordada por un gran número de estudios. De hecho, se han realizado más de 1.500 estudios en cuyo título aparece la palabra ultraprocesado. Y estos estudios demuestran sistemáticamente que si comes muchos alimentos ultraprocesados, tienes un mayor riesgo de padecer obesidad y enfermedades para las que la obesidad es un factor de riesgo. Diabetes tipo 2, enfermedades del corazón o cáncer, los resultados de la COVID-19 y la mortalidad general. Y ahora está comenzando a surgir evidencia de una asociación entre los alimentos ultraprocesados y problemas mentales, angustia emocional, depresión y otros trastornos similares. Así que comer comida chatarra deprime. Pero se trata de asociaciones. Para determinar que existe una casualidad, se requiere otro tipo de investigación. Ahora hay un estudio que demuestra que, aunque solo sea por eso, los alimentos ultraprocesados inducen a la gente a comer más en general. Y comer más significa que estás ingiriendo más calorías y vas a ganar peso. Así que ahora sabemos que hay causalidad implicada. Así que, a medida que han ido apareciendo estas pruebas y cada vez son más, los gobiernos han empezado a actuar. Y hay varios países que tienen directrices dietéticas que dicen: reduce la ingesta de alimentos ultraprocesados. Cada vez hay más países, y México fue uno de ellos, que están etiquetando los alimentos ultraprocesados con etiquetas de advertencia, que están prohibiendo la comercialización de alimentos ultraprocesados, especialmente a niños. Y creo que a medida que vayan apareciendo estas pruebas, habrá cada vez más y más regulación, si la industria alimentaria no puede evitarlo. Y una de las cosas que ha sucedido es que a medida que se han ido corriendo la voz de que realmente no se debería necesitar tantos alimentos ultraprocesados, la industria alimentaria ha emprendido acciones cada vez mayores para intentar frenar cualquier tipo de regulación. Y está en los tribunales mexicanos ahora, como ustedes saben. Ahora hay muchos informes de investigación publicados sobre lo que las empresas de alimentos están haciendo para tratar de detener el esfuerzo para reducir la ingesta de alimentos ultraprocesados. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla. Antes de cerrar, me gustaría saber si ustedes tienen, como con todo este análisis que hicimos, que nos compartieron sobre el sistema alimentario, si hay algo más que agregar, ¿no? Hablamos de la problemática, de los avances que están viendo en algunos países, los significados que tiene la pérdida de esta identidad y alimentación tradicional. Me gustaría saber si tienen algún otro comentario final para poder terminar con la entrevista. Lo más importante es abogar por sistemas alimentarios que promuevan la salud de las personas y del planeta. Y que esto implique necesariamente enfrentarse al poder corporativo. Es hora de que la gente recupere ese poder porque la salud y el medio ambiente son muy importantes. Y si vamos a sobrevivir como población humana, tenemos que tener salud y tenemos que tener un planeta lo suficientemente sano para que podamos vivir en él. Así que, manos a la obra. Cristina. Resistir el embate de las grandes corporaciones, conocer, saber qué estamos comiendo, ¿no? Y volver a los orígenes, ¿no? A través de la agroecología, por un lado, por el otro, pues de estas formas de vida mucho más comunitarias, menos individualistas, más familiares, que urgen en el mundo, ¿no? El ser humano no es para ser explotado, la tierra no es para ser explotada, es para ser respetada, ¿no? Entonces, por ahí creo que va el camino. Muchas gracias, muy interesante, gracias. Gracias a Paulina Magaña por esta entrevista que realizó desde el Poder del Consumidor a las activistas Cristina Barros y Mario Nestlé.
¿Ustedes qué opinan? ¿Ya se habían puesto a pensar en las responsabilidades que no están asumiendo las empresas alimentarias? No solo en la manera en la que han transformado la forma en la que nos alimentamos actualmente, sino en el impacto que están generando al medio ambiente. También hay una responsabilidad que no han asumido los gobiernos y eso evidentemente no exime a México. Cuéntenos qué opinan en los comentarios. Si les gustó esta información, déjenos sus likes, compartan esta información y no se les olvide suscribirse al canal de Estudio B. Nos vemos como cada martes a las 8:30 en el próximo programa de En Defensa del Consumidor. Gracias por estar aquí en este programa especial.